nombre es Elena Baljors, soy alumna de la Corte número 14 de la Maestría en Derecho Procesal del doctor Alvarado Belloso y estoy participando en Hablando del Proceso 365. Seguramente muchos hablarán en este programa de las potestades y de los deberes del juez relacionado en mayor medida en su posición frente a las partes como director del proceso. Ahora bien, un tema que me preocupa y que está relacionado directamente con el error de entender que la función del juez dentro del proceso es hacer justicia y no la de velar por la paz social que se logra si se respetan los postulados de independencia, de imparcialidad, de imparcialidad, es la creciente intromisión del juez a través de sus sentencias en competencias exclusivas de otros poderes del Estado. Y no me refiero a casos no justiciables, sobre los que también tengo mis reservas, sino de ir más allá de las pretensiones procesales de las partes o acogiendo pretensiones procesales sin siquiera analizar si se encuentran dentro del ámbito de su competencia o no. El avance del Poder Judicial en temas de políticas públicas se ha ido incrementando en los últimos años, desdibujando la división de poderes esencial en una república. Y esto más allá de las deficiencias en el ejercicio del poder de cada uno. El entrañado de funciones estatales en cabeza de la administración se debe llevar adelante conforme al principio de legalidad o juridicidad que conlleva un sinfín de presupuestos necesarios que deben cumplirse antes de decidirse temas económicos, temas sociales, etc. En principio, el Estado debe contar con partidas presupuestarias, debe continuar luego con la celebración de todo un procedimiento administrativo formador de la voluntad estatal para culminar luego con actos reglados que permitan a la administración actuar. Y no se trata en este planteo que formulo de justificar la arbitrariedad en el obrar del Estado, sino de permitir ejercer su competencia en materia de políticas públicas, dejando el control de la regularidad en los procedimientos empleados y del acto en sí mismo en cabeza del Poder Judicial. Veamos un ejemplo concreto y es lo que pasó en el año 2016 con las tarifas de gas. Distintos jueces a lo largo del país no solo se limitaron a anular los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones del Ministerio de Energía y del Energas, mediante los cuales se cambiaron los cuadros tarifarios, sino que terminaron regulando tarifas, decisión a todas luces improcedentes y mucho menos aún por la vía del amparo. En principio debe entenderse que la composición de las tarifas de gas tiene componentes que son servicio público y otros que no. Es decir, el precio del gas no está regulado por el Estado y el precio del transporte como la de la distribución sí son componentes del servicio público. En Paraná, en la provincia de Entre Ríos, la Justicia Federal, mediante un amparo que había promovido una GNC contra la distribuidora de gas de la ciudad y el Estado Nacional, resolvió que el planteo de inconstitucionalidad del decreto 367/16 y de la resolución 34 había devenido inoficioso su tratamiento, atento al fallo de la Corte, que mencionaré seguidamente, que obligó al Estado a realizar la audiencia pública que se llevó a cabo mientras tramitó este amparo. Y en el interín también habían cambiado los cuadros tarifarios a raíz de nuevas resoluciones del Energas y del Ministerio de Energía. Hasta aquí podría aceptarse el fallo, pero lo incongruente fue que el juez decidió aplicar el nuevo cuadro tarifario establecido en las resoluciones que acabo de mencionar con retroactividad a la fecha en que las partes habían planteado sus pretensiones procesales. Es decir, a todas luces es improcedente porque termina aplicando un cuadro tarifario que no estaba vigente al momento, como decía, del conflicto suscitado entre las partes y en consecuencia termina decidiendo él cuál es el cuadro tarifario que decide aplicar. Por un lado lo se aplica retroactivamente, como lo digo, pero por otro lado lo ideal era que
que si se declaraba inoficioso, lo lógico es que se aplicara el cuadro tarifario vigente en ese momento. Uno de los temas que también se plantea al resolverse este caso es que al no estar regulado el precio del gas, ese tema siguió su curso y se terminan abonando precios totalmente distintos a los que falla el juez. Es decir, el juez no contempla los cambios que hubo en el precio del gas, de boca de pozo del gas, porque como decía, no es un componente que componga, valga la redundancia, el servicio público. Lo correcto hubiera sido, desde mi punto de vista, es que se anulen las resoluciones en su caso, o en este caso declaran inoficiosa porque ya no estaban en vigencia, pero que se aplique la tarifa vigente en ese momento. La situación fue resuelta definitivamente por la Corte en la causa Centros de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y otros contra el Ministerio de Energía y de Minería sobre amparo de fecha 18 de agosto del 2016, en las que el tribunal, por unanimidad, resolvió confirmar la sentencia de Cámara en cuanto declara la nulidad de las resoluciones apeladas en relación al colectivo de los usuarios residenciales y en consecuencia las tarifas debieron retrotraerse a los valores vigentes previo al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidaron. Consideró que para la fijación de las tarifas de gas la audiencia pública previa era de cumplimiento obligatorio. Es decir, se limitó a anular las resoluciones mediante las cuales se habían incrementado las tarifas, pero por una cuestión de invalidez en los procedimientos previos y obligatorios que debió seguir el Ministerio de Energía y del Energas y que no se hicieron en el caso. Es decir, no terminó inmiscuyéndose, según mi criterio, en una decisión que es totalmente de una política pública como es la fijación del gas, sino que lo que hizo es invalidar las resoluciones, pero por un requisito que no se cumplió, que es un requisito del procedimiento en sí, que es la audiencia pública y que no se hizo. En síntesis, desde mi punto de vista, el Poder Judicial debe volver a su rol de garante de la Constitución, en la que se regula con meridiana claridad cuáles son las funciones y competencias de los tres poderes del Estado. De otra forma, no solo invade esferas que no le competen, sino que lo que es peor aún, existe la posibilidad cierta de causar daños irreversibles en diversos actores, impidiendo en la práctica la realización del interés público que nada más que el Estado es el que está llamado a velar en cada uno de sus actos. Muchas gracias.